Buenos días, mi nombre es Lucelena Meseño de Jesús y voy a exponer lo que son las funciones polinomial, exponencial y logarítmica. Vamos a empezar con la función polinomial. Aquí tenemos que estas son expresiones algebraicas en las que cada término contiene una variable elevada a cierta potencia y se acomodan de acuerdo al grado del polinomio. Por ejemplo, si se tiene un polinomio, como en este caso de grado n, se acomoda desde el 0 pasando por el 1 y así sucesivamente hasta llegar al exponente n. Donde en este caso podemos ver que cada uno de estos se multiplica por un coeficiente donde cada número debe de pertenecer a los números reales, los cuales sabemos que son positivos, negativos, fracciones o raíces. Esto con la condición de que el número que multiplica a la n debe de ser diferente a 0. Esto es importante porque aquí manejamos, por ejemplo, el exponente 0, lo tenemos que si elevado a la 1, elevado a la 0, perdón, nos va a dar 1. Entonces aquí esto se elimina porque el coeficiente multiplicado por 1 nos va a dar el mismo coeficiente. Entonces no tenemos que poner en este caso lo que es la variante x y solamente tendremos esto, que con esto lo vamos a llamar como término independiente, que son los que son de grado 0. Y estos se acomodan de mayor exponente a menor exponente. Bien manejamos que las funciones polinomiales se manejan variables como lo que son en este caso la x, pero se puede poner la y, la z, entre otras. Y podemos ver que estas se combinan con operaciones básicas como la suma, resta, raíces, divisiones o multiplicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos ya acomodados nuestros funciones polinomiales y aquí vamos a ver que el de mayor exponente en este caso es el del número 2. En este otro ejemplo tenemos el de mayor exponente como el número 5. Aquí sería 1 y esta lo vamos a manejar como una constante porque no tiene un término. Ahora veremos las funciones logarítmicas. Tenemos que es una función logarítmica de la forma f de x es igual al logaritmo en base a de x, en donde vemos que a tiene que ser un número positivo diferente de 1 y para que se cumpla esta función que viene siendo a elevada a f de x nos da x. Aquí, por ejemplo, tenemos logaritmo de 2, en base 2 de 32. Y para que resolver esto necesitamos saber cuántas veces se multiplica la base para llegar a este argumento. Entonces decimos que 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 16 y por 2 32. Aquí tenemos que se multiplica 5 veces la base para llegar a 32. Entonces lo podemos expresar así, como logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. Y lo podemos sustituir para que se cumpla en este caso, que sería a elevado a f de x es igual a x. Y podemos decir que 2, o que la base elevada al resultado del logaritmo nos da el argumento, que en este caso son 2 elevado a 5 nos da 32. Ahora veremos las funciones exponencial. Aquí tenemos que el nombre de la función es f de x y esto es igual a elevado a la x. Las funciones exponenciales son funciones crecientes o decrecientes que se pueden graficar y vamos a verlo ahorita a continuación. Las características tienen que ser que a tiene que estar elevado a la x, a tiene que ser un número positivo y a tiene que ser diferente a 1. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, f de x es igual a 3 elevado a la x. F de x es igual a 1/4, que es positivo, elevado a la x. Entonces vemos que en este caso se cumplen. Están elevados a la x, son números diferentes a 1 y son números positivos. En este caso tenemos números negativos,
pero hay un caso en el que sí se cumple como función exponencial, aún siendo negativo. Por ejemplo, el primero, f de x es igual a menos 5 elevado a la x. Aquí tenemos que el signo menos es parte de la función, de las operaciones de la función, pero no indica que todo el número elevado a x es negativo. Solamente 5 es elevado a la x. En este caso tenemos la función es igual a f de x menos 5 elevado a la x. Aquí sí tenemos indicado que la base está elevada a la x, pero es una base negativa. Entonces tenemos que cuando la base es negativa, no es una función exponencial. Bueno, ahora vamos a ver cómo se grafican. Aquí tenemos que se leen las funciones siempre de izquierda a derecha y son llamadas crecientes y decrecientes. Tal sea el caso, por ejemplo, son crecientes cuando es un número mayor que 1. Vemos que pasa por 1 y crece de 1. Acá tenemos al revés. Aquí va pasando de izquierda a derecha igual y pasa por el 1, pero vemos que va decayendo, entonces es menor que 1. En este caso se llaman decrecientes. También tenemos que se caracterizan por tener un dominio y un rango. El dominio son los números reales que van desde menos infinito a infinito. Y tenemos también el rango que viene siendo y es positivo, quiere decir esto, que van números desde 0 a infinito. Es importante saber que nunca puede ser 0, por eso dijimos arriba que tiene que ser diferente a 1. Entonces, nunca se va a topar en esta línea que es el eje de x, no se topa con nuestra función exponencial porque tienen que ser números arriba de 0. Puede ser 0.1, 0.3 o un cuarto, un tercio. Son números positivos que no son ceros para que no se topen. Entonces aquí vemos cómo se pueden graficar también estas funciones.